En un vídeo reciente nos reímos del diario Público por hacerse sin querer 3 autozascas en uno de sus vídeos sobre Venezuela. Básicamente su vídeo consistía en celebrar que el PIB de Venezuela ya no se desmoronaba, aunque realmente ni Maduro ni el gobierno del país hubiesen hecho nada para conseguirlo. Pero ¿qué pasa en realidad con Venezuela? ¿Podemos decir que ha empezado a abandonar su crisis o aún es muy pronto para hacerlo? Y si es así, ¿qué futuro le aguarda? Atentos. Para entender qué es exactamente lo que está pasando en Venezuela, debemos remontarnos varios años, hasta 1998, año en el que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales después de haber intentado dar un golpe de Estado en 1992. Desde entonces, la política económica de Venezuela se asentó sobre el control público. Es bastante famoso el vídeo en el que Chávez camina por las calles de Caracas, la capital del país, mientras el alcalde le va explicando qué es cada edificio, y el entonces presidente va pidiendo que se expropien aquellos inmuebles en manos privadas simplemente porque tienen algún componente histórico. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Ese es un buen resumen de lo que consistía la Venezuela de Chávez y después de Maduro. Sin olvidar los controles de precios o el declive de la producción petrolera de la empresa estatal PDVSA, debido a que el gobierno metió allí a sus amigos en lugar de a trabajadores cualificados, lo que hizo que la compañía no tuviese mantenimiento, inversiones, dirección, ni nada de lo que requería. Relacionado con esto se llegó a acuñar el término boliburguesía, para designar a empresarios, funcionarios, militares, cercanos al gobierno que se habían enriquecido ilícitamente gracias a estas relaciones privilegiadas. Realmente la corrupción era y es algo muy extendido en Venezuela. Con esta política basada en robar parte de las propiedades de los venezolanos y de recibir las jugosas rentas petroleras de los años en los que el barril cotizó a niveles récord, Chávez también destinó parte de esa riqueza a los estratos más pobres de la sociedad, reduciendo en consecuencia la miseria del país. El problema era que ese esplendor fue momentáneo y estaba destinado a fracasar. Al descapitalizar al país, liquidando activos, malinvirtiendo en proyectos ruinosos, manejando las empresas públicas bajo criterios políticos y no técnicos, y amenazando constantemente al sector privado, utilizando a la población como arma, Chávez creó un clima en el que nadie quería invertir ni arriesgar su propio capital para intentar prosperar, puesto que si fracasaba lo perdería todo, y si tenía éxito, corría el riesgo de ser reconocido como un malvado capitalista. Y sin inversión, las rentas futuras de una población corren el riesgo de desaparecer. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Cuando los precios del petróleo colapsaron, el déficit público de Venezuela se disparó, debido también a que los barriles producidos descendían sin pausa desde hacía años. En 2012 se llegó a un déficit público de 2 dígitos, casi del 16%, y el peor dato fue el de 2018, con un déficit del 30%. En este punto Venezuela podía o bien recortar sus gastos estatales para equilibrar su presupuesto, o bien emitir deuda, o bien monetizar el déficit, es decir, imprimir billetitos para seguir gastando. Recortar el tamaño del sector público hubiese significado dejar de subvencionar a un gran sector de la población y devolverles a su estado inicial, a un estado de pobreza, lo que seguramente le habría valido al gobierno venezolano, que luego pasó a manos de Nicolás Maduro, una revuelta y un golpe contra ellos. Emitieron deuda, sí, pero ¿quién en su sano juicio iba a comprar deuda pública de un país con unas tasas de inflación históricas de doble dígito y comandado por unos señores que día sí y día también cargaban contra el capitalismo mundial? Nadie iba a prestar dinero a una gente así, y menos con un déficit público tan desbocado. Por eso, en parte, la deuda venezolana se emitió no en bolívares, sino en dólares. Así que el principal remedio fue monetizar el déficit, emitir nueva moneda para sufragar el gasto público. Las consecuencias son conocidas por todos, una hiperinflación muy severa y la pérdida total del valor de su moneda, hasta el punto de que hay vídeos en los que aparecen niños jugando con montañas de billetes con muchos ceros, pero nulo valor. Los que antes eran pobres pasaron a ser mucho más pobres que antes. La miseria se extendió por Venezuela, hasta el punto de que la tasa de pobreza extrema en 2019 era de casi el 80%, y el ingreso diario promedio era de 72 centavos de dólar. En cuanto a los datos del PIB venezolano, el Banco Central de Venezuela dejó de publicarlos en 2017, pero para aquel entonces el dato en términos reales ya era un 37% menor al máximo registrado en 2013.
No es complicado adivinar por qué no existen datos oficiales a partir de esa fecha. Es cuando el país terminó de desmoronarse. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto venezolano siguió contrayéndose en 2018, 2019, 2020 e incluso ligeramente en 2021, a pesar de ser un año de rebote para el mundo tras la reapertura después de la pandemia. Con esos datos del FMI y los datos de población del Banco Mundial, es sencillo calcular el PIB per cápita de Venezuela durante esos años. El resultado es que a finales de 2021 el PIB per cápita promedio es de apenas 493 bolívares de 1997. Es decir, el venezolano medio disfrutó en 2021 del poder adquisitivo que le habrían dado 493 bolívares en 1997. Esto supone un recorte del 76,4% respecto al dato de 2012, el más elevado hasta el momento, lo cual significa que los venezolanos han perdido más de 3/4 partes de su renta de hace una década. Una auténtica miseria. En el vídeo que mencionábamos de Público TV se celebraban las estimaciones de crecimiento para Venezuela en 2022. Pues bien, en este gráfico se puede ver en qué niveles de renta per cápita quedarían los venezolanos en función de cada una. La más conservadora es la del FMI, con un 1,5% de avance, lo que significaría que los venezolanos aún perderían el 76% de su renta de 2012. La estimación de CEPAL era del 5%. Con esta cifra, los venezolanos pasarían a perder el 75% de la renta de 2012. Después estaba el dato de Bloomberg, con un 8% de crecimiento para 2022. Esto dejaría a los venezolanos aún con una pérdida de renta per cápita del 74,6% respecto a hace 10 años. Y finalmente los más optimistas eran los analistas de Credit Suisse, que pronosticaban un avance del 20% para el país. Pues aún así, sus habitantes se quedarían con un recorte de casi el 72% si lo comparamos con lo que tenían en 2012. Y esto asumiendo que la población permanece constante. Es evidente que si los venezolanos que habían emigrado empiezan a regresar al país, la producción nacional tendería a aumentar, sí, pero también lo hará el número de habitantes del país, y eso lastrará el avance del PIB per cápita. Pero imaginémonos que Credit Suisse tenía razón y que el 2022 el PIB per cápita venezolano aumenta un 20%. Podríamos preguntarnos a qué ritmo tendría que crecer la renta por habitante en Venezuela para que en 2032, es decir, dentro de 10 años, se vuelva a tener el nivel de ingresos que en 2012, es decir, hace 10 años. El resultado es un fortísimo 13,5%. Ni siquiera un país como China ha conseguido crecer al 13,5% anual durante 10 años. Y repito, estamos considerando que en 2022 hay un crecimiento del 20%. Si en su lugar fuese del 1,5%, como estima el FMI, la velocidad de crecimiento requerida para los próximos 10 años pasaría a ser del 15,4% anual. Y todo esto sin haber resuelto aún el problema de la inflación. Es verdad que ya no hay hiperinflación en el país, pero en 2021 la inflación fue del 686%, y según el FMI se espera que sea del 500% para 2022. Por lo tanto, a Venezuela y sus habitantes aún les queda un largo camino por delante, tan largo que seguro que muchos, lamentablemente, no llegarán a completarlo. Que la izquierda española e internacional festeje una victoria pírrica, como es que el PIB de Venezuela crezca en un año después de estar 8 años consecutivos contrayéndose, es totalmente vergonzoso.